damage. Emergency. Hello, can I have the fire engines, please? What's wrong? It's on Maylands Avenue. There's been an explosion. En la tranquila mañana del domingo, 11 de diciembre de 2005, la ciudad de Hertfordshire se estremeció. Una potente explosión rompió el silencio de la madrugada, sacudiendo la tierra con la fuerza de un auténtico terremoto. El estruendo fue tan fuerte que se escuchó en 3 países: Bélgica, Francia y los Países Bajos. Los residentes, que se despertaron con la sacudida, vieron en el horizonte una enorme columna de humo negro que se elevaba cientos de metros hacia el cielo. Lo que estaban presenciando era el comienzo del mayor incendio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las llamas, visibles a decenas de kilómetros, envolvieron el depósito de petróleo de Buncefield, en las afueras de Hemel Hempstead. De la noche a la mañana, un tranquilo suburbio de Londres se convirtió en el epicentro de una catástrofe que pasaría a la historia de la industria británica. Sin embargo, a pesar de la magnitud apocalíptica de la destrucción, ocurrió lo que muchos calificaron de milagro. En el incendio, que duró 5 días, no murió ni una sola persona. Pero, ¿cómo es posible que una instalación moderna con sistemas de seguridad de varios niveles se convirtiera en un infierno de fuego? ¿Qué fue exactamente lo que provocó la catástrofe que cambió las normas de seguridad industrial en todo el Reino Unido? Para entender cómo ocurrió esta catástrofe, hay que retroceder unas horas, a un mundo en el que un fallo inadvertido desencadenó una reacción en cadena de consecuencias devastadoras. El almacén de combustible de Buncefield estaba situado a las afueras de Hemel Hempstead, a 1 hora en coche al norte de Londres. No era un simple almacén de combustible, sino una instalación estratégica, la 5ª terminal petrolera más grande del Reino Unido, con una capacidad de almacenamiento de unos 273 millones de litros. Construida en 1968 por la empresa George Wimpey, Buncefield se creó inicialmente para ser utilizada por los gigantes del petróleo. La terminal formaba parte de una amplia red que conectaba depósitos de petróleo de todo el país mediante tuberías subterráneas. Este extenso sistema permitía transportar eficazmente el combustible desde las grandes refinerías hasta los puntos de distribución. En 2005, Buncefield se convirtió en un nudo clave en el suministro de combustible para todo el sureste de Inglaterra. La gasolina y el combustible de aviación almacenados aquí garantizaban el funcionamiento de los principales aeropuertos británicos. Cada día, cientos de miles de litros de combustible pasaban por la terminal, manteniendo la seguridad energética de la región. La parte noroeste del complejo, donde se encontraban 6 grandes depósitos numerados del 910 al 915, tenía una importancia especial. El depósito 912 sería el epicentro de la catástrofe. Los tanques estaban dispuestos de forma compacta para aprovechar al máximo el espacio y rodeados por un dique, una resistente pared de hormigón armado diseñada para contener cualquier derrame de combustible. La seguridad de la instalación estaba garantizada por un complejo sistema de sensores, alarmas y monitores de nivel de llenado. Cada tanque estaba equipado con un sensor de nivel manual y un interruptor de alto nivel independiente, que debía detener automáticamente el suministro de combustible cuando se alcanzaba el nivel crítico. El edificio de control estaba situado al sur de los depósitos y, aunque por la noche la visibilidad era limitada, las cámaras de videovigilancia instaladas permitían a los operadores controlar la situación. Así era el trabajo cotidiano y monótono de uno de los mayores depósitos de petróleo de Gran Bretaña. Nada presagiaba que muy pronto el orden habitual se vería alterado por una catástrofe de proporciones sin precedentes. Todo comenzó la tarde del 10 de diciembre de 2005, con la operación rutinaria de llenado del tanque 912. Antes del turno de tarde, el tanque se preparó para recibir gasolina a través del sistema de tuberías. La operación era estándar. Los tanques se llenaban, vaciaban y volvían a llenar regularmente para mantener el funcionamiento continuo de la terminal. Según el plan, el combustible debía llegar al tanque 912. La velocidad de suministro establecida significaba que todo el proceso duraría unas 14 horas,
y el cambio de dirección del flujo debía producirse aproximadamente a las 4 de la madrugada del 11 de diciembre, cuando el tanque estuviera lleno. Pero en este proceso habitual se produjeron fallos técnicos que más tarde la Comisión de Investigación de Accidentes Graves calificaría como factores clave de la tragedia. El primer error crítico se produjo en el sensor de nivel. Tras el mantenimiento técnico realizado en agosto de 2005, el sensor comenzó a atascarse y a mostrar datos incorrectos. En la práctica, esto significaba que los operadores de la sala de control veían información errónea sobre la cantidad de combustible en el tanque. El segundo eslabón en la cadena de fallos fue el fallo de un interruptor independiente de alto nivel. Este dispositivo era la última línea de defensa. Debía detener automáticamente el suministro de combustible si el nivel del tanque superaba el límite de seguridad y activar la alarma. Cuando a las 4 de la madrugada llegó el momento de cambiar la ruta de suministro de combustible, la pantalla de la sala de control indicaba que el depósito 912 solo estaba lleno al 96,4% y el proceso continuó. En ese momento se produjo un problema no relacionado con el sistema de carga de los camiones cisterna. Esto requirió la atención del supervisor de la sala de control, que se vio obligado a ausentarse. Esta combinación de factores, sistemas de seguridad defectuosos, falta de inspecciones periódicas, distracción del operador, creó las condiciones ideales para una catástrofe. Total y otras organizaciones responsables de diversos aspectos del funcionamiento y el mantenimiento técnico de la terminal no pudieron garantizar el nivel de seguridad necesario. El aumento de la capacidad del depósito hizo que los operadores se centraran más en la velocidad del trabajo que en la comprobación de los sistemas de seguridad. Como resultado de estos factores, nadie sospechaba que, fuera de la sala de control, ya se estaban produciendo consecuencias irreversibles. A las 5:30 de la mañana del 11 de diciembre, sin que el personal de la sala de control se diera cuenta, el tanque 912 comenzó a desbordarse. La gasolina se derramaba silenciosamente a través de los conductos de ventilación del techo, fluyendo por la pared exterior hacia el refuerzo de hormigón que rodeaba el tanque. El sensor defectuoso seguía indicando que el tanque solo estaba lleno al 96,4% y la alarma conectada al interruptor de alto nivel permanecía en silencio. En la oscuridad de la madrugada de diciembre, el combustible derramado comenzó a evaporarse, formando una rica mezcla inflamable de vapores de gasolina y aire. Este gas invisible pero mortalmente peligroso comenzó a extenderse por el territorio del depósito. El débil viento matutino llevó la nube lejos del edificio de control, donde los operadores, sin sospechar nada, continuaban con su trabajo. Aproximadamente a las 5:45 de la mañana, la situación se agravó. Debido a la finalización de otra operación de bombeo en el depósito, la velocidad de suministro de gasolina al tanque 912 aumentó. Esto solo aceleró el derrame y en poco tiempo el volumen de combustible derramado alcanzó la increíble cifra de 400.000 litros de gasolina. Según la investigación del MIB, la nube de vapores de gasolina había alcanzado en ese momento un diámetro de unos 360 metros, extendiéndose por los aparcamientos, los edificios y las zonas circundantes. La concentración de vapores en esta nube se encontraba dentro de los límites peligrosos para la ignición. Bastaba la más mínima chispa. Algunos conductores de camiones cisterna que se encontraban en la zona informaron más tarde de que habían notado un fuerte olor a gasolina. Sin embargo, en el alboroto previo al amanecer, nadie tuvo tiempo de transmitir esta información a la sala de control ni de tomar ninguna medida. A medida que la nube de vapores seguía creciendo, el peligro aumentaba por momentos. La nube de vapores, invisible para la mayoría de las personas que se encontraban en el recinto, tenía un potencial destructivo equivalente al de varias toneladas de explosivos. Hacia las 6 de la mañana, alguien en el depósito se percató del problema y activó manualmente la alarma de incendios. Esta acción puso en marcha la bomba contra incendios, que se encontraba en una sala especial del recinto. La ironía de la situación radicaba en que el sistema de protección contra incendios fue el detonante de una catástrofe sin precedentes.
La nube de vapores, saturada de gasolina, entró en contacto con una chispa, creando las condiciones ideales para una explosión de gran potencia. A las 6:01 de la mañana del 11 de diciembre de 2005, se produjo una explosión de gran intensidad, equivalente a la detonación de 29,5 toneladas de tritola. La nube de vapores de gasolina en llamas creó una onda expansiva de una fuerza colosal. La Tierra tembló y el Servicio Geológico Británico registró un temblor de magnitud 2,4 en la escala de Richter, similar a un pequeño terremoto, algo muy poco habitual en esta zona. La onda expansiva se extendió varios kilómetros, rompiendo ventanas y puertas de casas, escuelas e iglesias. En la oficina de Northgate Information Solutions, situada junto al depósito, la explosión destrozó todas las ventanas. Por suerte, al ser domingo por la mañana temprano, solo había 4 empleados en el edificio, en lugar de los 400 que lo componen normalmente. David Mitchell, que vive a 400 metros del depósito, contó después a los periodistas que sintió cómo su casa temblaba y vibraba. Su hija, de 5 años, no se despertó con la explosión, pero se despertó entre los escombros, paredes agrietadas y ventanas rotas. La reparación de su casa costó posteriormente 200.000 libras esterlinas. La explosión provocó inmediatamente la ignición de la gasolina derramada, y el fuego se extendió rápidamente al tanque 912, para luego propagarse a los tanques adyacentes. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron 20 grandes depósitos de combustible. Las columnas de fuego se elevaban cientos de metros en el cielo y la nube de humo negro se veía a 110 kilómetros de distancia hasta Lincolnshire. La situación empeoró debido a las explosiones posteriores, a las 6:27 de la mañana, que obligaron a los bomberos que habían llegado al lugar a retirarse temporalmente por su propia seguridad. Estas segundas explosiones aumentaron el pánico entre los residentes locales. La policía local, que inicialmente sospechó que las explosiones podían ser el resultado de un ataque terrorista, inició una evacuación urgente de la zona. La gente abandonó sus casas apresuradamente, huyendo del humo y de posibles nuevas explosiones. Muchos se marcharon sin saber si podrían volver alguna vez. A las 6:08 de la mañana se declaró el estado de emergencia, lo que activó la coordinación entre la policía, los bomberos y los servicios médicos. Se envió urgentemente al lugar a unos 150 bomberos. La autopista M1 cercana se cerró en ambos sentidos para restringir el acceso al lugar del accidente y garantizar el paso sin obstáculos de los servicios de emergencia. A las 7 de la mañana ya había unos 25 camiones de bomberos, 20 vehículos de apoyo y hasta 180 efectivos trabajando en el lugar. Su principal tarea era primero contener el fuego y luego extinguirlo. Se trataba de uno de los incendios más grandes de la historia del Reino Unido, y se movilizaron recursos de todo el país para combatirlo. A mediodía del 11 de diciembre, 6 horas después de la primera explosión, solo se habían extinguido 10 de los 20 focos de incendio. Los bomberos se enfrentaban a un grave problema. Aunque conseguían apagar el fuego en un tanque, este podía volver a encenderse debido a los numerosos incendios cercanos. Bajo una gigantesca nube de humo negro y rodeado de llamas, Buncefield se convirtió en el epicentro de una catástrofe como no se había visto en el Reino Unido en décadas. Se necesitaron 5 días de trabajo ininterrumpido de los bomberos para extinguir por completo el incendio de Buncefield. Los focos principales se lograron extinguir en 2 días, pero uno de los depósitos volvió a incendiarse. Dado que estaba relativamente aislado, los bomberos decidieron dejar que se quemara de forma natural. Solo el 15 de diciembre, 5 días después de la explosión, el área quedó completamente libre de fuego. En gran parte gracias a que la explosión se produjo a primera hora de la mañana del domingo, cuando la mayoría de la gente estaba en casa y no en el trabajo, no hubo que lamentar víctimas mortales en la catástrofe de Buncefield. Se consideró un milagro, teniendo en cuenta la magnitud de las explosiones, las enormes nubes de humo y los importantes daños materiales. Hubo 43 heridos, de los cuales solo 2 sufrieron lesiones graves. Los daños materiales afectaron a una amplia zona.
En un radio de 2 kilómetros alrededor del epicentro, los edificios sufrieron daños importantes: ventanas rotas, paredes agrietadas y puertas arrancadas. En un radio de hasta 7 kilómetros se registraron daños leves, como cristales rotos y marcos de ventanas agrietados. El Servicio Geológico Británico recopiló más de 3.000 cuestionarios de los residentes, lo que confirmó que la explosión se sintió a esa distancia. La explosión también causó graves daños medioambientales. Alrededor de 300 toneladas de gasolina se filtraron al suelo y a las aguas subterráneas. La espuma utilizada para extinguir el incendio contenía una sustancia química tóxica y bioacumulativa. En mayo de 2006 se detectaron enormes concentraciones de una sustancia química tóxica procedente de la espuma, utilizada para extinguir el incendio en un pozo cercano a Bansfield, que superaban en 59 veces los límites de seguridad actuales. El pozo más cercano y la estación de bombeo se cerraron hasta 2009, cuando los niveles de esta sustancia peligrosa descendieron a valores aceptables. Una investigación gubernamental determinó que los sistemas de seguridad clave instalados para evitar el desbordamiento fallaron por separado. Ni el sensor que debía activarse en caso de desbordamiento del tanque, ni la alarma que debía activarse estaban en funcionamiento. No se respetaron varias de las medidas de seguridad establecidas, y el muro de hormigón que rodeaba los tanques no pudo contener todo el vertido. Las consecuencias legales fueron enormes. 5 empresas fueron declaradas culpables de infringir la legislación en materia de seguridad y normas medioambientales. El importe total de las multas y las costas judiciales ascendió a unos 10 millones de libras esterlinas. Los residentes y las empresas locales presentaron más de 2.700 reclamaciones al seguro. Aunque Total y Texaco reconocieron su responsabilidad, posteriormente impugnaron un gran número de reclamaciones, lo que prolongó el proceso durante muchos años. Algunas reclamaciones se resolvieron casi 7 años después, incluso una década después. Algunos residentes seguían expresando dudas sobre la seguridad del agua potable en la zona, dada la cantidad de combustible derramado y los productos químicos utilizados. La catástrofe de Bansfield provocó cambios significativos en la legislación y las prácticas de la industria petrolera del Reino Unido. Dado que en el país existía una extensa red de instalaciones similares a Bansfield, tras la investigación se introdujeron una serie de nuevas normas para evitar que se repitiera la catástrofe. Se reforzó considerablemente la normativa que regula el funcionamiento de las instalaciones con sustancias peligrosas. Se introdujeron requisitos obligatorios para sistemas más fiables de control del nivel de combustible. Se reforzaron los requisitos para los sistemas secundarios de contención de derrames. Se introdujeron auditorías de seguridad periódicas y pruebas de resistencia obligatorias para los equipos. El HSE publicó directrices actualizadas para los operadores de depósitos de petróleo, que exigían un control constante del llenado de los tanques, la mejora del diseño de los diques y la formación periódica del personal en materia de gestión de riesgos. En la industria petrolera se han implantado sistemas automáticos de monitorización más fiables, con mecanismos duplicados y control remoto. Se han introducido pruebas obligatorias de los sensores de nivel antes de cada llenado de los tanques. Las nuevas normas exigen una mayor capacidad y resistencia a la presión. Las empresas petroleras del Reino Unido han revisado los procedimientos de formación del personal, haciendo hincapié en la seguridad de los procesos en lugar de la eficiencia operativa. Se han introducido simulacros periódicos de respuesta a accidentes, incluyendo escenarios de incendios de gran magnitud. Hoy en día, el territorio de Bansfield ha cambiado considerablemente. Tras una reconstrucción a gran escala entre 2006 y 2010, el depósito de petróleo sigue funcionando, pero a menor escala que en 2005. La terminal sigue recibiendo combustible a través del oleoducto y distribuyéndolo, principalmente para la aviación y el sureste de Inglaterra. El daño medioambiental se ha reparado en gran medida. La Agencia de Protección Ambiental del Reino Unido ha llevado a cabo un seguimiento periódico de las aguas subterráneas y la limpieza de las zonas contaminadas.
En 2009, la calidad del agua volvió a la normalidad y se reabrieron los pozos. Oficialmente, el agua de la zona se considera segura, aunque algunos residentes siguen expresando su preocupación. Curiosamente, en Hemel Hempstead no hay monumentos oficiales ni placas conmemorativas dedicados a la catástrofe. Esto puede deberse a la ausencia de víctimas, lo que redujo la demanda pública de conmemorar el suceso. Sin embargo, los residentes locales y los medios de comunicación recuerdan la catástrofe cada año, especialmente en las fechas conmemorativas. Las zonas residenciales alrededor de la estación han sido completamente renovadas y la vida ha vuelto a la normalidad, aunque algunos residentes siguen sufriendo secuelas psicológicas. Buncefield sigue siendo un símbolo de la catástrofe industrial en el Reino Unido y sus lecciones se incluyen en los programas de formación en materia de seguridad. La catástrofe de Buncefield, el mayor incendio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, no comenzó con un gran accidente, sino con un fallo técnico que pasó desapercibido y una serie de controles fallidos. Un sistema de seguridad que no funcionaba, una pequeña prueba que se pasó por alto, una distracción. El resultado fue una explosión que sacudió a 3 países y un incendio que tardó 5 días en extinguirse. La historia de Buncefield es un recordatorio de lo delgada que es la línea entre la rutina y la catástrofe. En un mundo de alta tecnología y automatización, el factor humano sigue siendo un elemento crítico para la seguridad. La complacencia y el descuido en las inspecciones resultaron ser tan peligrosos como el equipo defectuoso. Hoy en día, Buncefield no es solo una instalación industrial reconstruida, sino también un recordatorio vivo para la industria petrolera del precio de la complacencia. Cada tanque, cada sensor, cada sistema de alarma se comprueba ahora con doble cuidado, y los bomberos se entrenan en escenarios que antes parecían imposibles. Esta catástrofe se ha convertido en un símbolo de cómo varios fallos imperceptibles, ignorados, pueden convertirse en una fuerza destructiva, y de por qué la cultura de la seguridad debe ser una prioridad y no una formalidad. La historia de Buncefield nos hace reflexionar. ¿Qué está pasando hoy en día en las instalaciones industriales cercanas a nuestros hogares? ¿Qué peligros latentes pueden acechar tras la valla de una empresa normal? ¿Alguna vez has sido testigo de un accidente tecnológico o una catástrofe industrial? Quizás vive cerca de una instalación potencialmente peligrosa. Comparte tus historias y opiniones en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al vídeo, ya que esto aumenta considerablemente sus posibilidades de aparecer en las recomendaciones de YouTube. Suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos sobre catástrofes increíbles. Cuídate y hasta la próxima.